Ya, muy bien. Un examen. ¿Qué dicen sus compañeros? A ver. Su compañero dice que es un examen. ¿Es una inspección o verificación de la contabilidad de una empresa? A ver, de nuevo, no lo entendí bien. ¿Es una inspección o verificación de la contabilidad que genera la empresa? Muy bien. Una inspección y verificación, dice. Muy bien. En este caso, bueno, sí de la contabilidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una auditoría financiera, tenemos que revisar la contabilidad. Pero en este caso estamos hablando de auditoría informática, ¿no? Pero en concepto general, auditoría no es más que una revisión, ¿no? Una revisión que se hace de algo. Eso es auditar. Entonces, partiendo de ahí, fíjense, el concepto de auditoría informática, ¿a dónde llegaríamos? Una revisión de la información automática, se podría decir, ¿no? Si mezclamos los conceptos que hemos aprendido. Una revisión de la información automática, ¿ya? Más allá de eso, se hace una auditoría para poder emitir una opinión, siempre, ¿no? Una opinión independiente, en el caso de una auditoría externa, una opinión que les permita tal vez ver las fallas o en qué situación se encuentra determinado proceso, se podría decir así, ¿no? Si estamos hablando de una auditoría financiera, vamos a emitir una opinión sobre los estados financieros, ¿no es cierto? ¿Cómo es una... ¿Han visto un dictamen de auditoría? Sí, le dicen. ¿Qué dice el dictamen? A ver. ¿Alguien se acuerda? Muestra un vistazo general de la empresa, de cómo fueron las transacciones económicas, si se puede decir de esta manera. Ya. Pero en el dictamen hay una opinión específica, ¿no? Cuando hablamos de auditoría financiera, donde dicen que se... Opinión observa, con salvedad y sin salvedad. Exacto. Una opinión, se emite una opinión con salvedad y sin salvedad. En realidad, la opinión modificada y sin modificar. Las modificadas son tres, que es con salvedad, adversa y abstención de opinión. Exacto, ¿no? Independientemente del tipo de opinión que se vaya a dar, ya sea con salvedad, sin salvedad, adversa, emitimos, ¿no? Se dice que los estados financieros están relativamente, muestran la realidad de la empresa, ¿no? Esa es la opinión que damos, ¿no? En el caso de que sea una opinión limpia, ¿no? Entonces, en el caso de que sea una opinión con salvedad, excepto, ¿no? Presenta razonablemente los estados o la realidad de la situación financiera de la empresa, excepto por este punto que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando vayamos a hacer una auditoría informática o una auditoría de sistemas de información, nuestra opinión, de igual manera, va a ser una opinión, en este caso, a manera de informe. No vamos a presentar un dictamen, ¿ya? La revisión que se haga en todo el proceso de la auditoría informática va a denotar ya sea falencias dentro de los procesos que vayamos a revisar o en el mejor de los casos, si todo está bien, recomendaciones para poder mejorar, ¿ya? Entonces, los elementos fundamentales para una auditoría. Sí, adelante, ¿quería decir algo? ¿Podría ser el resultado de un examen realizado sobre los estados financieros? Exacto, también es un concepto de auditoría financiera, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a lo que es auditoría informática, ¿no? Uno de los elementos importantes dentro de este tipo de auditoría va a ser el contenido, que sería una opinión, la condición, que es profesional, la justificación
los procedimientos que la respaldan, el objeto que determina la información que se ha obtenido a cierto soporte y la finalidad, ¿no? Para determinar cuál ha sido el objeto de la auditoría, ¿no? O, perdón, el objetivo de la auditoría, ¿ya? Entonces, esos 5 elementos son fundamentales de tomar en cuenta, que hay que tomar en cuenta al momento de poder hacer una auditoría informática, ¿no? Aquí abajo tenemos los distintos tipos, ¿no?, de auditoría que les mencionaba. Si hablamos de una auditoría financiera, se emite una opinión. Su objeto van a ser las cuentas anuales o las cuentas de contabilidad, y su finalidad va a ser presentar la realidad de la empresa, ¿no? Revisamos todas las cuentas para ver si realmente los estados financieros están mostrando la realidad que presenta la empresa, ¿no? Cuando hablamos de una auditoría de gestión, por si acaso, igual emitimos una opinión. El objeto va a ser las direcciones, ¿no?, la forma en que llevan adelante las actividades, y nuestra finalidad va a ser demostrar si hay eficiencia y economicidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de todos los procesos de administración que se hacen dentro de una empresa, ¿no? En el caso de una auditoría de cumplimiento, se verifica, obviamente, esta normalmente se hace a través de las normas ISO, ¿no?, las que hemos visto con ustedes. Aquella empresa que haya calificado con alguna norma ISO, se les realiza cada 2 años una auditoría de cumplimiento, ¿no?, si es que está llevando adelante los procesos y procedimientos que establecen esa norma, ¿no? De igual manera, se va a emitir una opinión. El objeto van a ser las normas establecidas específicamente, y si la empresa está adecuada a las operaciones de dichas normas, ¿ya? Ese es el tipo de auditoría en el caso de una auditoría de cumplimiento. Esos son sus objetivos, ¿no? Y como les decía acá, en el caso de una auditoría informática, igual vamos a emitir una opinión. Nuestro objeto de revisión van a ser todos los sistemas, aplicativos informáticos y planes de contingencia, fíjense. Y nuestro objetivo va a ser verificar la operatividad eficiente en base a las normas establecidas, ¿no? Normalmente cuando llevamos adelante una auditoría informática, vamos a dar una opinión siempre en base a la norma COVID, ¿ya?, que son los estándares a nivel mundial para poder dar seguridad a los sistemas de información, ¿no?, y todo aquello que sea relacionado con las TI, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes sepan, ¿no? Ahora, dentro de una auditoría, sea cual sea su finalidad, se debe tomar siempre en cuenta el tema del control interno, ¿ya? ¿Qué es el control interno? ¿Quién me puede decir una definición? Aunque ya está ahí en la pantalla, ¿ven? Cuando hacemos auditoría financiera, ¿hacemos control interno, sí o no? Sí, Lisa. Sí. Se tiene que hacer control interno, ¿no? Entonces, ¿qué es el control interno? ¿Quién me puede decir? Si no hay voluntario, voy a ver mi lista de participantes y voy a nombrar a alguien al ojo. Puede ser, Lisa, una actividad realizada por la empresa para prevenir que hayan errores o fallas puede ser en el pues como estaba diciendo, que habían desfalcos y todo eso, para evitar que la empresa pueda caer en todos esos riesgos y así pueda lograr sus objetivos trazados. Muy bien, ¿no? Aunque ha repetido muchas de las palabras que están en la pantalla, pero específicamente ese es un control interno, ¿no?
son esas Puede actividades. ser un proceso ejecutado por la administración. Muy bien, procesos, procedimientos, actividades, actos, políticas, ¿no? Normas internas, todo eso es parte del control interno que se estipula dentro de una organización para garantizar de alguna manera que se pueda cumplir los objetivos de la misma, ¿no? Entonces, dentro de una auditoría de sistemas, es muy importante que este control interno esté bien definido, ¿no? Y para esto, acá nos menciona el informe costo, ¿no? No sé si lo han visto antes, pero al igual que el informe COVID, el informe costo está totalmente direccionado a establecer normas y procedimientos estándares a nivel mundial para proporcionar seguridad a para que las empresas puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y evitar cualquier tipo de desfalco, evitar cualquier tipo de robo, alteración de la información, ¿no? Y poder establecer un control interno dentro de la organización apto para cubrir todas sus necesidades, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de control interno, tenemos que remitirnos al informe COSO, ¿ya? Para que ustedes sepan. Lo principal, como les decía hace rato, el control interno, su objetivo principal es salvaguardar activos, ¿no? Verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera, promover eficiencia operacional y provocar la adhesión a las políticas fijadas por la administración, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca alcanzar a través de establecer un sistema de control interno, ¿ya? No estamos hablando del control interno con respecto a las TI, ¿no? Pero sí estamos hablando del control interno de manera general, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que es el control interno informático, ¿de qué estaremos hablando entonces? Es una combinación simplemente del control interno direccionado específicamente a cubrir la seguridad de la información, ¿no? A salvaguardar la información. Y cuando hablamos de salvaguardar la información, hace rato ya el Dicen Wilford les ponía un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede aquí en Santa Cruz normalmente en el centro, ¿no? Donde quizás todos podemos decir, no, aquí no pasa nada, muchas veces se inunda, ¿cierto? Lugares que quizás en algún momento no sufrían este tipo de catástrofes o de inclemencias del tiempo, llegan a sufrir en su momento algún tipo de inundación. Entonces, considerando esta situación, ¿qué tendríamos que hacer nosotros con respecto a establecer un control interno para las TI? A ver. Seguridad. Seguridad primero. ¿De qué? Vamos a poner llave a todas las puertas. A toda la información primero a través del backup. Ya, hacer backups en la nube, muy bien. Sí. Pero hemos dicho que el tema de los riesgos relacionados a la información, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del COVID o no? Estaban relacionados con 3 tipos de riesgos. ¿Se acuerdan o no? A ver. Ahorita les voy a mostrar el COVID. ¿Pueden ver el COVID o yo nomás lo estoy viendo? Sí, se ve, dicen. ¿Están viendo el COVID? ¿Dónde está? A ver, déjenme ver. En el principio. Ven que es largo. ¿No es realización del beneficio, Listen? Después optimización de riesgo, ¿no? Creación de valor.
Sí, eso es parte de satisfacer las necesidades de las partes interesadas, ¿no? Pero hay un punto que está relacionado con lo que es riesgos inherentes a los sistemas de información. Uy, no lo pillo. A ver, déjenme ver mis... ¿No se acuerdan? Eran 3. Dicen es integridad, confidencialidad y disponibilidad. Exacto, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de control interno, tenemos que ver esos 3 tipos de riesgos. Integridad, confidencialidad y disponibilidad. Eso está en la norma ISO, ¿no? Internacional 27001, ¿no? Bien, muy bien, muy No, bien. Mil disculpas, me equivoqué de norma, pero está bien. Entonces, cuando hablamos de tener la información íntegra, ¿a qué hacía mención? Cuando hablamos de integridad, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me puede decir? Integridad. Aquello que se hace correctamente, Lice. Se refiere al conocimiento que tiene la persona competente en este caso, ¿no? El profesional. Ya, puede ser. Estamos hablando de riesgos a la integridad de la información. La información es completa. Exacto, muy bien, Marcelo. ¿Ya? Su compañera hablaba de la competencia de las personas, pero estamos hablando de la integridad de la información. Cuando hablamos de integridad, es que la información esté completa, ¿ya? Esté íntegra. Y cuando hablamos del riesgo a la confidencialidad, Cuando uno o más personas tienen acceso a la información. muy bien, Cristian, ¿no? Estamos hablando del acceso a la información, ¿no? No podemos tener información que sea vulnerable a que cualquier persona entre y utilice esa información para su gusto, ¿no? Les puse el caso del Facebook, por ejemplo. Esa información no es confidencial, para nada, ¿ya? Y por último, la disponibilidad. Que la información esté disponible o se encuentre al alcance de los que la manejan en el momento que sea requerida. Eso es disponibilidad, ¿no? Entonces, para lograr que la información cumpla estos 3 aspectos, ¿no? Que sea disponible, o que esté disponible, que sea íntegra y que esté confidencial, se mantenga segura confidencialmente, hay que establecer, ¿no? Controles tanto manuales, ustedes verán aquí, controles manuales como controles automáticos, ¿no? Los manuales serán ejecutados por personas y los automáticos a través de un software, ¿no? Entonces, volviendo al tema o al ejemplo de la inundación en Santa Cruz, ¿cómo yo hago que mi información esté íntegra, confidencial y disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, independientemente de que llueva, truene, se caiga el cielo, haya terremoto, inundación, incendio? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que deberíamos Creando un responder. backup en la nube, pues, Lice. Bien. Creando backup en la nube. Ya, es buena su respuesta, ¿no? El tener un backup en la nube, evidentemente, nos va a ayudar
a poder tener la información disponible, pero ¿será que la vamos a tener íntegra? ¿Será que va a ser confidencial? ¿No es cierto? Eso va a depender mucho de qué cosas. Sí, Luisa, porque nadie puede tener acceso a nuestra información de nosotros, pues si es personal. A menos que lo permitamos. Eso es en teoría, ¿ya? En teoría nosotros contratamos póngale un espacio en la nube, que tenga mucho cuidado, ¿no? Que el espacio en la nube es un espacio físico en un disco duro en algún servidor de alguna parte del mundo. Ya no es que está en la nube, ¿no? Entonces, realmente es un espacio físico que la empresa dispone en algún servidor en alguna parte del mundo. No sabemos en dónde. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que es confidencial? Hay métodos, ¿no? Hay formas. Un ingeniero informático conoce todos esos métodos para saber si la información que está guardando en ese servidor es segura, ¿no? Y evidentemente, pónganse al caso que el servidor por alguna X o Z motivo sea un novato por ahí, ¿no? Novato que no tiene experiencia, por algún motivo se le cae el servidor y no va a estar disponible nuestra información. Entonces es mentira que la vamos a tener segura en la nube siempre que la tengamos en la nube, ¿no? Entonces hay métodos. Debe tener claves de acceso, ¿no? Exacto, tiene que tener claves de acceso, cuando hablamos de seguridad en la red, más adelante vamos a ver ahorita, que dentro de la red tiene que haber un sistema de encriptado para que la información se mantenga íntegra y confidencial. Porque en el hecho de que ustedes guardan su información, ¿no? Ustedes están guardando acá, físicamente se podría decir, están aquí en su casa, suben su archivito de su foto que se han sacado a un espacio en la nube. Ese archivo de imagen va a viajar por muchos kilómetros para almacenarse en algún lugar, ¿ya? No se va a quedar ahí, se va a almacenar en algún lugar. En ese tramo, de punto a punto, puede surgir que alguien se conectó, vio su foto, le gustó y se la descargó, ¿no? Para evitar eso, para evitar esa situación, es que se conoce un sistema de seguridad que se llama encriptación, ¿no? Entonces, el tipo de conexión de red tiene que estar encriptado para que la seguridad sea mucho mayor, ¿ya? Entonces, hay muchos métodos, no es solamente decir, lo subo a la nube y ya está, no. Puede que ese servidor caiga, se pierde. Imagínense, ahorita Google Drive, todos estamos guardando cosas en Google Drive por alguna razón, porque es fácil, es más accesible, es gratuito. Mañana dice Google, ¿saben qué? Google Drive desaparece. No hay nada. Y ustedes no lo bajaron, no hicieron nada. ¿Qué va a pasar? Nada, porque es gratis. ¿Han leído alguna vez sus políticas? ¿No? El contrato que mandan cuando crean su cuenta, ¿lo han leído completo? ¿No es cierto? Muchas veces nosotros no tenemos esta cultura, ¿no? De leer y decir qué dice, ¿no? Puede que ahí, al momento de que nos dieron el contrato, ahí decía, bueno, el momento que yo cierre, se cierra y la información no se recupera, y listo. Listo, se quedaron con nuestras fotos, se quedaron con nuestros archivos, nuestros documentos, nuestra información confidencial, que ellos ahora lo disponen para sus beneficios. Si hay algo que les sirve, lo pueden vender, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchas maneras para poder evitar ese tipo de situaciones, ¿ya? Por eso les digo, hay que siempre pensar, cuando estamos hablando de auditoría, cómo han hecho ellos para poder tener la información confidencial, íntegra y disponible, ¿ya? Entonces, estos controles, ya habíamos hablado más antes igual, pueden ser preventivos, detectivos o correctivos, ¿no? Dependiendo del momento en el que se le ejecutan, van a poder clasificarse en ese tipo de controles. Preventivos cuando se hacen antes, para evitar el riesgo. Detectivos son
son controles que se ejecutan en el momento del proceso de la información para evitar algún error, ¿no? Y correctivos, obviamente, cuando ya se determina algún error, para poder subsanarlo, ¿no? Entonces, para hacer estos tipos de controles, ¿no? Aquí nos menciona algunos, como el monitoreo de todas las actividades que se realizan, actuación como servicio de apoyo al trabajo de auditoría informática, ¿no? En base a las normas. Se tiene que definir e implantar algunos mecanismos para comprobar el nivel de cumplimiento de los servicios informáticos. Todas esas tareas se tienen que hacer dentro de una auditoría informática, ¿no? Monitoreo de los diferentes sistemas de cómputo, los entornos informáticos. Cuando hablamos de entornos informáticos, quiero hacer un énfasis ahí. ¿Ya? Cuando hablamos de entorno informático, estamos hablando de todo lo que está relacionado al hardware de la computadora, ¿no? Al hardware que se está usando dentro de la institución, si está bien posicionado, si está bien cubierto, si está bien salvaguardado, si hay llaves de acceso, si hay sistemas antirrobo, cámaras de seguridad, sistemas antiincendios, ¿no? Hay muchos sistemas que hoy en día se pueden implementar dependiendo de la magnitud de la seguridad que le queremos dar a nuestra información, ¿ya? No hace mucho, han escuchado de la firma Deloitte? Están ahí compitiendo con Price, ¿no? Y Deloitte tuvo un incidente hace unos años, ¿no? Sufrió de un incendio en sus instalaciones, ¿no? Evidentemente, cuando hay este tipo de catástrofes, se podría decir, o de situaciones, la gente sale, ¿no? Desfavorida y se olvida de todo lo que hay adentro, ¿no? Entonces, imagínense una firma de auditoría, evidentemente tenían su información salvaguardada en la nube de alguna forma, pero no se puede guardar todo en la nube, ¿no? Entonces, tenían un servidor con todas las actuaciones que estaban llevando en el momento, papeles de trabajo, imagínense, de empresas grandes, trabajo en el momento que se está haciendo. Entonces, por motivos de seguridad, su servidor, ¿no? De la empresa Deloitte tenía, ¿no? Una cámara acorazada, y esa cámara acorazada evita que así haya terremotos, así haya lo que sea, lo de adentro sufra algún daño. Entonces el incendio pasó, apagaron las llamas, los bomberos echaron agua y todo lo que se tenía que hacer, y gracias a esa seguridad, a esos sistemas de seguridad que implantaron, ¿no? Toda su información en el servidor estaba totalmente intacta, ¿no? Entonces pudieron seguir trabajando sin ningún percance, ¿no? Evidentemente habrán perdido quizás equipos informáticos, habrán perdido computadoras, pero cosa que se puede recuperar, ¿no? La información no siempre se recupera. Entonces, es un ejemplo nomás que les quería mencionar, que de un sistema de seguridad para la información, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la función principal del control interno informático? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dice control interno informático? Es lo que ya estábamos hablando. Información segura, si se puede decir de esa manera. Mantener la información segura, muy bien,
¿no? Entonces, lo principal es controlar que todas las actividades relacionadas con los sistemas de información, es decir, con todo nuestro manejo de información, ya sea automatizado, se realicen observando normas, estándares, procedimientos y disposiciones legales establecidas interna y externamente, ¿no? ¿Cuáles son esas disposiciones legales internas? A ver, un ejemplo de disposición legal interna, ¿qué puede ser? O externa, a ver, interna. ¿Quién me puede dar un ejemplo de disposición legal interna y otra de externa? A ver. Disposición legal interna embarca todo lo que está en el manual de funciones, manual de procedimientos, y externa se refiere a todo lo que es un decreto, digamos. Sale un decreto, modificación de un artículo, todo eso. Muy bien. Muy bien, correcto, ¿no? Si estamos hablando de interna, es todos los manuales, como decía su compañero, procedimientos, ¿no? Que se tienen que cumplir para poder realizar determinada actividad. Y todo lo externo, vamos a mencionar ahí el COVID, ¿no? Las normas ISO, decretos supremos, leyes que hay en nuestro país, ¿no? En este caso, en Bolivia, para el tema bancario, sabemos que la ASFI, resoluciones de la ASFI, resoluciones incluso de impuestos nacionales, ¿no? Que exijan, en algún momento quizás nos van a exigir que la información esté salvaguardada de este modo, entonces tenemos que hacerlo, ¿no? En un momento, Impuestos Internos pedía que todos los libros de compras y ventas IVA sean notariados, ¿no? Entonces, todos al finalizar el año teníamos que hacer notariar los libros, estaban foliados y tenían que estar archivados correctamente. Hoy en día ya no nos exige eso, ¿no? Porque ya nos exige quizás todo sistematizado. El libro de compras y ventas IVA hoy en día se envía a través del CIAT, ¿no? Es otro sistema, antes se enviaba a través del Facilito, y también Impuestos Nacionales te pedía en algún momento cuando te hacía alguna verificación tus libros en digital, ¿no? Entonces, es la forma en que va evolucionando las leyes a las que estamos sometidas como institución o como personas de manera externa, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el control interno informático, sus tareas específicas, ¿no? Como podemos ver acá, se menciona difundir y controlar el cumplimiento de las normas, estándares, procedimientos, entre el personal de programación, técnicos y operadores, ¿no? Esa es su función principal. También debe diseñar la estructura de control interno informático, cumpliendo algunos aspectos, ¿no? Lo que es desarrollo y mantenimiento del software, explotación de servidores principales, software de base, redes de computación, seguridad informática, licencias de software, relaciones contractuales con terceros y por último la cultura de riesgo informático en la organización. Entonces, el encargado de lo que se podría decir el control interno informático debería tomar en cuenta siempre estos aspectos, ¿no? Y nosotros como auditores tenemos que enfocarnos en esos aspectos, ¿no? Que se tenga una estructura de control interno con respecto a estos puntos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la parte de gobierno de una institución, hablando de los administradores, hablando de tal vez de los directivos, debería establecer ¿no? criterios para poner un plan estratégico, desarrollar un plan de desarrollo informático y un plan general de seguridad, tanto física y lógica, ¿no? Para poder apoyar lo que es el control interno, ¿ya? Entonces, en estos aspectos es que vamos a desarrollar nuestra auditoría a la información, ¿ya? O auditoría informática, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
A ver, pregunto a los jefes de grupo o a todos los grupos de manera general, ¿ya tienen establecido la empresa a la que le van a hacer la auditoría, ya sea ficticia o sea real? Le dicen una consultita referente a esos temas de los grupos. Las auditorías tienen que ser cualquier empresa, puede ser un hotel, puede ser una tienda. Sí, no va a interesar mucho el tipo de negocio o empresa que vayan a auditar, siempre y cuando utilice por lo menos lo mínimo en lo que es tecnologías de la información, ¿ya? Si ya utiliza una computadora para llevar sus cuentas, ya se le puede auditar para poder ver si es que está cumpliendo quizás algún parámetro de lo que es un control para la información que está manejando, ¿no? Pero si lo hace todo manual y al conocimiento, va a ser un poquito más difícil tal vez enfocar nuestra auditoría a esa empresa, ¿ya? Puede entonces ser un basta colegio, que lleve también, un computador ahí. Sí, por lo menos que maneje. Por ejemplo, acá en Loborellos, le dicen porque yo pensaba, digamos, aquí charlando con una compañera, auditar a un hotel, ¿no? De estos que son hasta que utilizan computadoras. Mayormente va pensando en un hotel, digamos, donde le hacen la auditoría mensualmente. Ya. No, ¿Puede no hay ser problema, eso? no hay problema. Sí, evidentemente, si es un hotel, mínimamente tiene una base de datos que registra, qué sé yo, quién entró, de qué fecha, o qué cuartos están disponibles, ¿no? Entonces, se puede enfocar la auditoría de sistemas a ese tipo de negocio, ¿ya? Los demás, a ver, ¿dónde está mi lista? A ver, vamos a empezar con el grupo número 1. Sí, adelante, Ronnie. Yo le puedo hacer esa auditoría a la empresa donde estoy trabajando. ¿A qué se dedica su empresa? Es una empresa agropecuaria, a la venta de semillas de soya. ¿Manejan sistemas de información? Sí. Se puede. Manejan. Se puede. Solo que vamos a direccionarlo para que no sea muy amplio, ¿ya? Ya. Muy bien. A ver, grupo 1, Sandoval Andrea, ¿tienen establecido ya su empresa a la que van a hacer la auditoría o por lo menos tienen idea a quién lo harán? No, Licen, aún no hemos definido. Ya. Por si acaso, ya para todos, hasta el día de mañana, todos tienen que tener ya claro ese panorama, ¿ya? Tienen hoy día, esta noche, para discutirlo en su grupo háganse un grupito de WhatsApp entre los 5 y digan, aquí puede ser, este no, y definan, ¿ya? Que esté claro para el día de mañana qué empresa va a ser. Hice una pregunta, bueno, más que todo una pregunta, quisiera pedir una recomendación. Yo soy del grupo 1. ¿Qué tipo de empresa o negocio nos recomienda? Con lo que, bueno, por lo que veo quedan unas 2 o 3 semanas de clases, si no me equivoco. O sea, por no hacerlo muy moroso y que no nos cueste mucho, ¿qué nos recomienda así para que elijamos? Y no le brinquemos algo grande que sabemos que nos vamos a demorar. Ya, les voy a... no es tanto el tamaño de la empresa. Ustedes pueden ir ahorita y auditar la gobernación si quieren, pero el enfoque que le den la auditoría, eso va a definir el tiempo que vayan a usar para hacer esa auditoría, ¿no? Entonces, no es indistinto del tamaño de empresa o el tipo de negocio que se estén desenvolviendo, porque lo vamos a direccionar, como les decía, conmigo, aquí en clase, vamos a establecer los objetivos
de la auditoría para que ustedes no se vayan quizás a buscarle 3 pies al gato, como dicen vulgarmente, ¿no? Sino se vayan directamente enfocados a qué es lo que tienen que revisar. Y si no se puede hacer ese tipo de procedimiento, simplemente será una revisión ocular en donde puedan determinar algún hallazgo de auditoría, ¿ya? No se preocupen tanto por la magnitud de la empresa. ¿Está claro, Marcelo? Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. A ver, el grupo 2, Alison Vaca, ¿tiene ya su grupo? O perdón, ¿tiene ya su empresa? Buenas noches, dicen, todavía no hemos definido mi grupo. Ya, tarea igual para hoy día, ¿ya? Definir hasta mañana qué empresa será. Caterina Guasase. Todavía, dicen. Ya vamos, 3 y van 0. Danitza Morejón. Sí, licenciado. Estaba pensando en la empresa donde en ese momento me encuentro trabajando, que es en el rubro farmacéutico. La empresa. Muy bien. Si lo estaba pensando, consolídenlo con su grupo para que ya esté definido, ¿ya? Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, Sergio Quinteros. Buenas noches, Lice. Todavía no hemos definido con el grupo. Ya, ¿cuál es su misión para esta mañana? No, que vamos a hablar en el grupo y vamos a definir, digamos, qué tipo de empresa y cuál es el proyecto que vamos a tener. Muy bien. Roxy Taborga. Estamos en ello, dicen, aún no hemos elegido cuál empresa. Ya, muy bien. Entonces igual hasta mañana, ¿ya? Ana Fabiola Núñez. Ana Fabiola Núñez está. ¿O alguien de su grupo? Milton Vargas, Orlando Ceballos, José Luis Justiniano. No están. Les voy a poner falta en la asistencia a los 5. A ver, han hablado por el chat. Diego Ceballos. A ver, dígame, Diego. ¿Tiene algo definido todavía? Ya, todavía. ¿Y por qué los demás no hablan? A ver, ¿dónde está Cristian Cusi, José Luis Justiniano, José Milton Vargas, Orlando Ceballos? ¿Dónde están? Entonces, se me cortó el internet, recién volvió. Ya, muy bien. Entonces, igual, misión hasta mañana. Pasamos al grupo 8, Carla Paola Gutiérrez. Dicen, no tenemos definido todavía a qué empresa vamos a hacer, pero lo vamos a ver mañana. Bueno, nos vamos a y lo vamos a ver, ¿no? Mejor si lo ven hoy día, ya al finalizar la clase, de una vez. Dale. Michelle Pérez. Buenas noches, Licen. Todavía no tenemos establecido qué empresa vamos a hacer. Vamos a decidirlo esta noche. Muy bien. Danelik, ¿ustedes ya definieron? Licen, buenas noches. Soy del grupo número 10. Justamente estábamos viendo con mi grupo eso, ¿no? De hacer de la empresa donde yo estoy trabajando. Así que literalmente sí ya lo tenemos definido ese tema, Licen. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra mucho eso. Sonia López, del grupo 11. ¿Definieron algo todavía?
Sonia López. ¿Alguien de su grupo que esté presente? Buenas noches, Licen. Todavía no hemos definido una empresa, pero yo trabajo en una empresa de servicios donde manejan todo tipo de controles, en la cual vamos a hacer de acuerdo a eso y más bien si tendría algún modelo a seguir para hacer los procedimientos de controles. Sí, evidentemente eso lo vamos a hacer aquí conmigo y ese es el material que se ha preparado para que usted tenga una guía base, ¿ya? Pero me interesa mucho saber que todos tengan para mañana ya trabajar en base a eso y les dando los parámetros para que vayan haciendo la auditoría, ¿ya? Bien, Jesús Camiño. Buenas noches, licenciado. Todavía mi grupo no definió la empresa con la que vamos a trabajar. Ya, muy bien. Hasta mañana, ¿ya? Cabrera Ada. Buenas noches, licenciado. Mi grupo tampoco todavía ha decidido qué empresa. Ya, de igual manera. Cristian Justiniano. Estamos en ello, dicen. Hay algunas ideas, pero yo creo que esta noche ya lo definimos todo, dicen. Muy bien, muy bien. Daniela Corrales. Listen, ella no se pudo conectar, pero ya hemos definido que es la empresa Entel. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis David Llave. ¿Alguien de su grupo de Luis David? A ver, Giancarla Carrillo, Noemí Inocente, Sonia Marisol Mamani. Buenas noches, Licen. A ver, Giancarla. Sí. Defienda su grupo, a ver, ¿qué han decidido? ¿Han visto algo por lo menos? Tenemos algunas ideas, pero no hemos podido todavía conectar a un Zoom. Teníamos programado conectarnos hoy día, pero una compañera lo perdió su móvil, entonces estamos en eso. Pero sí, de hoy día no va a pasar como usted dice, Lice. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Javier Espinosa. Buenas noches, licenciado. Tampoco no hemos definido todavía el tema de la empresa, ¿no? Pero yo creo que ya hasta mañana ya lo vamos a tener definido. Muy bien. Miguel Ángel Mamani. Buenas noches, Licen. Aún no hemos decidido con qué empresa vamos a trabajar. Yo creo que esta noche lo vamos a decidir en el grupo WhatsApp. Ya, perfecto. Ronnie Ramos. Licen. ¿Cómo le fue? ¿Tiene algo definido en su grupo para el tema de la auditoría? Sí, es la empresa agropecuaria que la mencioné. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Y los de Roboré, a ver, Lady Flores. Dicen, nosotros hemos decidido ya hacer lo que era la empresa de telecomunicaciones de Entel, pero ya sale la compañera con que va a hacer también de Santa Cruz, ahorita escuché. No sé si se puede repetir. No, sería mejor que busquen otro, ¿no? Pero estábamos ya nosotros avanzando ya, haciendo lo que era, ¿no? Todo lo que empezando el MPA, ¿no? El memorándum de planificación de la autoría. Ya hemos averiguado también que entra el legajo corriente, el legajo permanente, o sea, entran muchas cosas ahí. Pero si dice que no se puede repetir, vamos a tener que buscar ahora otro punto, otra empresa para realizar. Sí, a ver, ¿por qué quieren hacer de Entel? ¿Alguien trabaja ahí? ¿Tiene acceso a esa información? Sí, lo que pasa es que acá no pueden brindar información. Tenemos una conocida, así que ella nos iba a pasar la información. Ya, entonces, o podríamos hacer una empresa, digamos, ficticia. No. Entonces, escúcheme, su lady.
si bien tienen ahí alguna conocida, alguien que les puede brindar información, diríjanlo su trabajo no de manera general a Entel, ya, porque sabemos que Entel es bien grande. Diríjanlo a la sucursal que hay ahí en su provincia, ¿no? No sé si me entiendes. Si ahí dice, debe ser un multicentro, ¿no es cierto? Multicentro Roboré, quizás, no sé. ¿Sí? ¿Estoy errado? Sí, dicen. Está bien, entonces. Entonces, diríjanlo, ya no lo pongan como Entel, porque Entel es bien grande, o sea, por mucho que quisieran, no van a lograr llegar a abarcar todo. Entonces, simplemente a los procesos de control que utilizan ahí en la sucursal de Roboré, ¿no? Procesos de control que realizan acá, ¿no? En Roboré. Ya destinados, si ahí en su, póngale un ejemplo, ¿no? Si ahí en la sucursal de Roboré hay algún encargado de mantener el sistema de control informático, o quién les hace el mantenimiento ahí, qué tiempo dura, si es que están salvaguardadas las computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer mucho material ahí, ¿ya? Entonces, no se preocupe, si bien quería abarcar con Entel, direcciónelo eso a la sucursal de Roboré, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, listo, gracias, Luis. Muy bien, Noelia Ramos. Listen, buenas noches. Todavía no tenemos definido. Después de la clase vamos a hablar con los compañeros para definir de qué empresa vamos a ser, licenciado. Ya, creo que ahí está en su grupo Edith, ¿no? Para que lo hagan a un hotel, algo así. Sí, pero vamos a hablarlo primero bien. Ya, no hay problema. Muy bien, entonces veo que la mayoría, bueno, no ha definido nada todavía, entonces la principal tarea que tiene hasta mañana es establecer la empresa a la que van a direccionar su auditoría, ¿ya? Dicen una pregunta. Adelante. Vamos a necesitar realmente información, qué sé yo, digamos. Si yo elijo de la empresa a la cual trabajo, puede ser un ejemplo. Como sabemos, las empresas son bien celosas en cuanto a dar su información, digamos. Y ahí tuviéramos un percance. No sé cómo usted, o sea, ¿a dónde queríamos llegar con eso? ¿O solo vamos a necesitar los procedimientos? No sé eso, no sé si puede aclararlo, no sé, les vuelvo a repetir, ¿no? Independientemente de que si trabajan ahí o no y si tienen acceso, se puede realizar una auditoría de forma, se podría decir, superficial, ¿ya? No les voy a pedir que indaguen cuál es su sistema, de dónde lo compraron, cómo lo compraron, dónde guardan su información, no, ¿ya? Vamos a direccionar dependiendo hasta qué magnitud tienen acceso a la información, y de no tener algún tipo de acceso, vamos a hacerlo simplemente como una verificación. Póngale a la seguridad física de la empresa, ¿no? A la seguridad física de la información dentro de la empresa. Si realmente usted que trabaja ahí, también puede hacerse una listita, un checklist, decir, bueno, sus computadores están en lugares que no van a ser afectados por inclemencias del tiempo. Sí, no. Entonces ya es una observación de auditoría. Si dice sí, entonces está bien. Ahora, puede verificar usted a través de, viendo por ahí, caminando entre las oficinas, simplemente si hay cables sueltos, ¿no? Cosas así. No lo vamos a hacer muy grande porque no da el tiempo, ¿ya? Les vuelvo a repetir, no da el tiempo. Tenemos esta semana, obviamente por el carnaval vamos a perder 2 días que deberíamos avanzar, pero vamos a tratar de abarcar el mayor contenido de la auditoría, ¿no? Porque su trabajo final es ese, ¿ya? Y para que vayan teniéndolo en cuenta, ese trabajo lo van a presentar en físico, no lo van a presentar en digital, ¿ya?
Y lo que más me importa va a ser cómo lo han direccionado de manera correcta y han podido entender el procedimiento de una auditoría. Lo que más me importa es que ustedes conozcan cómo se desarrolla una auditoría. En este caso es una auditoría especial destinada a verificar la información. Esos procedimientos les van a ayudar a ustedes a tener una idea de quizás en algún momento se les presente una oportunidad de poder validar esa información en el campo real, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. No es que quiero que se vayan a una empresa y le estén preguntando, le estén diciendo no, ¿ya? Dependiendo del acceso que tengan, entonces vamos a poder direccionar la auditoría, ¿no? Porque no es lo mismo auditar a Entel en este caso, que auditar quizás a un supermercado que está en la esquina de tu casa, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo tipo de auditoría que vamos a efectuar. Se puede auditar ambos, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron? ¿O ya, ya se están durmiendo ya, ¿no? Sí. No se duerman, está fresquito el tiempo por la lluvia, pero no se duerman. Ya, muy bien, entonces ahí vamos a quedar, ¿ya? Ahí vamos a quedar, no quiero aburrirlos con mucho material. Mañana vamos a hacer ya en el tema práctico. Por favor, si ni bien el licenciado publique dónde está el material, vayan, adquiéranlo porque va a ser la base para trabajar en grupo. Y nuevamente, cualquier duda o consulta, estamos por ayudar, ¿ya? Buenas noches, Licen. Gracias, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Hasta mañana a todos. Nada.